o soluciones de una función cuadrática. Lo que les comentaba ayer, les quedo dividiendo las tildes porque el programa no me deja colocar tildes. Entonces, se las quedo dividiendo ahí. Entonces, para hoy vamos a mirar eso. Vamos a mirar ceros, raíces o soluciones de una función cuadrática. ¿Listo? Voy a abrir acá GeoGebra para tenerlo como base. Si necesitamos trabajar algo. Recordemos que GeoGebra nos sirve como base por si nosotros necesitamos trabajar algo. Entonces, muchachos, ¿qué son los ceros o las raíces o soluciones de una función cuadrática? Estos son los puntos en los cuales se corta la parábola en el eje X. Si nosotros recordamos cuando hacemos una, vamos a poner acá de una vez. Espérenme acá un segundito. Les voy a presentar. Vamos a presentar otra pestañita. Cancelar. Ahí están viendo la pantallita de GeoGebra, muchachos. Sí, señor. Listo. Entonces recordemos que cuando a mí me dan expresiones como x, bueno, 4x al cuadrado más 5x, supongamos, menos 1. Listo. Vamos a lente. Aquí nosotros estamos viendo, en esta parte de acá, estamos viendo la gráfica que se me está formando, ¿cierto? Nosotros ya sabemos hacer esto. Nosotros ya sabemos encontrar el vértice. Nosotros ya sabemos empezar a mirar características de estas funciones sin necesidad de hacer la gráfica. Solamente cuando me estén dando la función, nosotros ya sabemos que esta función, como el x al cuadrado, el término que me acompaña el x al cuadrado, es un número positivo, entonces la gráfica está abriendo hacia arriba. La parábola va a tener esa forma, sin necesidad de nosotros empezar a graficarla. Además a eso, pues nosotros sabemos, bueno, que entre este número de acá, el que acompaña la x al cuadrado, entre más grande sea, quiere decir que la parábola, que esto se llama una parábola, va a ser más angostica. Y entre más pequeño sea, pues va a ser más ancha. Y ya supimos que entre 0 y 1, esos números, si el x al cuadrado acompaña un número entre 0 y 1, esto va a ser aún mucho más ancho. ¿Qué otra cosa nosotros sabemos ya? Nosotros ya sabemos hallar el vértice mediante la fórmula. Ya sabemos que lo del valor, el vértice tiene las coordenadas HK y ya sabemos que H se hace mediante la fórmula menos B sobre 2A, que esos valores salen de acá. Recuerden que el que acompaña el x al cuadrado es el a, el que acompaña la x solita es el b, y el último término, el que no tiene x, ya se sabe que es la c. Y la fórmula entonces me dice que es menos b sobre 2a. En este caso entonces sería menos 5 sobre 2 por 4. Al hacer esas operaciones encontramos el valor de ese punto en el eje x. Para encontrarlo en el eje Y es reemplazar ese valor de esa fórmula aquí en X y vamos a encontrar el vértice. Además de eso, nosotros también ya sabemos que tenemos que hacer una tabla de valores, o sea, poner la tablita de X y Y ya vamos sabiendo de encontrar pues los otros puntos. ¿Listo? Para hacer su gráfica. Ahora, para encontrar estos valores, estos por dónde pasa la gráfica en el eje. Aquí voy a quitar todas las cuadrículas, voy a quitarla toda y solo estamos viendo en este momento los ejes. Ahora, estos punticos de acá, este de acá y este de acá, si ustedes observan aquí dice raíz, ¿cierto? Acá donde estamos haciendo el GeoGebra. Estos punticos son los ceros de esta función o la solución de una ecuación cuadrática. Eso es lo que yo me quiero centrar ahorita. Que nosotros, las clases de la semana pasada, nosotros decíamos los cortes que hace la gráfica en el eje X. Recordemos que nosotros miramos cortes en el eje Y, que en este caso es por dónde pasa la gráfica cuando está por el eje Y, que en este caso, mire, pasa por este punto de acá,
¿Sí ve? Ordenar en el origen, que eso quiere decir el corte, y estos dos punticos que van a ser las raíces de esta función cuadrática. Eso es lo que nos vamos a centrar en estas clases. Ahora, encontrar estos valores, estas raíces. ¿Listo? Entonces voy a volverles a presentar la pantalla del tablero. Quería hacerles esta introducción para que sepamos qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, muchachos, en esta clase entonces vamos a encontrar, a hablar de eso de los ceros. Entonces, los ceros, las raíces o soluciones, vuelvo y repito, de una función cuadrática son los puntos de corte de la parábola en el eje X, que fue lo que acabamos de nosotros ver ahí en nuestra gráfica por medio de GeoGebra. Ahora, dependiendo de los puntos de corte, existan o no existan, se presentan tres casos, muchachos. O sea, eso es dependiendo si los puntos existen o no existen. Ya vamos a mirar cada uno de ellos. Entonces, caso 1. El primer caso es que de la parábola, el vértice de la parábola está, me vuelvo y le repito, les debo las tildes porque no me deja el programa ponerlas, sobre el eje, voy a ponerlo entre comillas, sobre el eje X. Y por esto, la función, y por eso la función tiene una única solución real. ¿Qué quiere decir este casito de acá? Me va a tocar es compartir la pantalla completa. Espere, voy a dejar de compartir. Vamos a compartirles acá. ¿Qué quiere decir este caso 1 de acá, muchachos? Dice, el vértice de la parábola está, está sobre el eje X y por esto la función tiene una única solución real. En este primer caso quiere decir que es el vértice el que va a estar sobre sobre este plano cartesiano. O sea, vamos a encontrar que la parábola va a tener una forma de esta manera. ¿Listo? Voy a hacer acá un dibujito a mano alzadita. Mire, supongamos que yo tengo que la gráfica, uy, qué pena con ustedes, es algo así. Qué pena hay con ustedes. Supongamos que yo tengo que la gráfica, porque me toca aquí al mano alzada, supongamos que la gráfica sea esta. Aquí nosotros vamos a encontrar este puntico de acá. Esto cuando la gráfica está sobre el vértice, sobre el eje X, entonces, ¿en cuántos puntos corta el eje X? En uno solo. Es decir, que esta ecuación, la función que vamos a tener de esta forma, su ecuación, las raíces van a ser únicas, va a ser un solo punto sobre esta ecuación cuadrática. Es un solo punto el que me va a solucionar eso. Eso es lo que me quiere decir el primer caso. Vamos a mirar qué me dice el caso 2. El caso 2. Caso 2. Entonces, el caso 2 dice, la parábola corta al eje X, en dos puntos. ¿Cómo? En este caso la función tiene dos raíces reales diferentes. Dos soluciones o dos raíces
reales diferentes. ¿Cuál es este caso, muchachos? Como el que les hice acá, el de esta gráfica de acá, el de esta que está con verde. Si ustedes observan aquí en la gráfica, está cortando en dos puntos la función, su gráfica está cortando en dos puntos en el eje X. Quiere decir que va a tener dos raíces o dos soluciones reales diferentes. Acá va a tener un valor en X y aquí va a tener otro valor en X. Si ustedes observan el valor de acá, en X, porque si ustedes observan, en Y vale 0, por eso está cortando el eje X, por eso este punto es 0. Pero esta solución de acá es 0,17539 y en esta otra es menos 1,4253. O sea, voy a tener dos valores diferentes. Ya vamos a empezar a mirar cómo encuentro eso, cómo determino eso. ¿Listo? Entonces ya tenemos que cuando el vértice está aquí sobre el eje X, solamente tiene una sola raíz, una sola solución. Que cuando pasa por dos puntos, corta el eje X en dos puntos, pues tiene dos soluciones reales diferentes. Aquí una y aquí la otra. Y el tercer caso, o el caso 3, y el tercer caso, o caso 3, ponemos acá caso 3, es el tercer casito de esta clase. Entonces, en este vamos a tener que la parábola no corta el eje X. O sea que en este caso, la función no tiene soluciones o solución en los números reales. ¿Cómo sería una gráfica de esa manera? Por ejemplo, voy a hacer aquí una. Por ejemplo, si yo tengo la gráfica, voy a borrar acá esto. Vamos a ocultar esta. Por ejemplo, si yo tengo la expresión y igual a 2x al cuadrado más 2. Listo. Ahí me estamos quejando de grisecito. Vamos a traerla acá. Si ustedes observan, mire, acá tengo el vértice de esta función. Esta función abre de ahí para arriba. Y si ustedes observan, en ningún momento pasa por el eje X. Como no pasa por el eje X, ni el vértice, ni ningún punto la corta, se dice que esta función pues no tiene raíces o no tiene solución en los números reales porque no la está cortando. Esta que tenemos de verde tiene dos soluciones, miren, tiene dos raíces. Esta que está de gris no tiene raíces. Y cuando ella sale de aquí del origen, que su gráfica parte de aquí del origen, decimos que tiene una única solución. Estos son los tres tipos de gráficas que vamos a encontrar, tanto en positivo como en negativo. Mire, vamos a hacer aquí una cosita. ¿Qué pasa si esta función... Voy a hacerles otro bosquejito. ¿Qué pasa si esta función es, en vez de ser así positiva, y igual, en vez de ser así positiva, hubiera sido menos 4x al cuadrado más 5x, solo le voy a cambiar eso, menos 1. Bien. Esta, el color, vamos a ponérselo así. Miren. Observen acá, si esta hubiera sido negativa, de todas formas voy a tener aquí también dos cortes, ¿cierto? Ustedes pueden ir jugando con todo esto para ir mirando todas las posibles soluciones. ¿Qué pasa si le hubiéramos sumado 5? O sí, sumado 5. Miren, se va un poco más arriba. ¿Qué pasa si en vez de sumarle 5 le hubiéramos restado 5? Se me bajó muchísimo.
Vea ya por donde quedó la gráfica, si yo le hubiera restado 5, le hubiera cambiado este valor. Ahora, en esta gráfica, si ustedes observan, ya no me está cortando el eje X. Miren, ya no me está cortando el eje X. Por lo tanto, esta ecuación, que es muy parecida a esta, es muy parecida, en esta ecuación, si ustedes observan, nosotros decimos que no tiene soluciones. ¿Por qué? Porque no está cortando el eje X en ningún momento. ¿Y qué fue la diferencia entre estas dos, además de este valor de 1 y 5? La diferencia es que esta es positiva y esta fue negativa. Y a esta ser positiva y al tener el vértice por debajo del eje X y abrir hacia arriba, entonces estamos diciendo de que sí va a tener solución. Esta de acá, el vértice también está por debajo del eje X. Pero ¿qué pasa? Que al ser negativa, ella abre hacia abajo. Y al abrir hacia abajo y tener el vértice por debajo del eje X, entonces decimos de que esta función entonces no tiene solución. Lo mismo vamos a hacer por este caso. Miren, vamos a hacer acá y igual a menos 2x al cuadrado, o sea, la misma, más 2, que se nos está mostrando en este momento de naranja. Si ustedes observan, acá vuelve y juega. Es exactamente esta misma, miren, esta misma, que la de gris decíamos que no tenía solución, miren, porque estaba el vértice por encima del eje X, pero abría hacia arriba, no va a tener solución la de gris. Vamos a ocultar estas dos. Solo vamos a dejar la de gris y la de naranja, que son exactamente lo mismo. ¿Qué es la diferencia entre ambas? Que la de gris es positivo, el 2 que acompaña el x al cuadrado, y acá es negativo, que al hacer ese positivo abre hacia arriba y al hacer negativo la naranja abre hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Que esta función, esta la de gris, al ser el vértice estar por encima del eje X y al abrir hacia arriba, automáticamente sabemos que no tiene solución. Pero la otra, el vértice está por encima también del eje X, pero como es negativo, este valor quiere decir que la parábola abre hacia abajo, entonces sí vamos a encontrar dos raíces. Sus raíces, ¿qué van a ser? Van a ser 1 y menos 1, mire. Porque las raíces son los valores en donde corta el eje X. No me importa el valor del eje Y, me interesa es el valor del eje X, porque siempre en los cortes, si ustedes observan, el eje Y siempre tiene valor de 0. Siempre el eje Y tiene valor de 0. Necesito saber el valor del eje X. Entonces, estos son cada una de las gráficas que vamos a encontrar y de las raíces y de los tres casos que vamos a tener. ¿Alguna pregunta que haya hasta el momento, muchachos? ¿Alguna Pues no, pregunta? no es que haya entendido muy bien. ¿Qué no entendió? Cuénteme. Es que no sé, me perdí. ¿Pero en qué parte se perdió? Porque si no me tocaría 25 minutos volver a repetir todo. Entonces dime No, no todo, exactamente, no todo. por eso te pregunto, entonces dime exactamente en dónde te Desde perdiste para desde que cambió la que. la ecuación. ¿Cuál de las dos ecuaciones? ¿La Ah, de sí, esta. esta? Sí. Voy a ocultarla. Vamos a volver a sacar esta ecuación, la verde. Si ustedes observan, nosotros, lo que yo decía, nosotros la semana pasada aprendimos a cómo hallar el vértice de una función cuadrática, ¿sí o no? Juan, Sí, profe. listo. Eso, téngame el micrófono ahí porque como su merced me hizo la pregunta, entonces voy a ir interactuando con su merced. Entonces nosotros aprendimos la semana pasada de cómo hallar el vértice. Cuando nosotros encontramos el vértice, que aquí este programa pues ya me está mandando la gráfica, nosotros encontramos que el vértice está por debajo. Mire, este es el eje X, si usted observa, este es el eje X, y el vértice se encuentra por debajo del eje X. Listo, ya sabemos cuál es el vértice. Además de eso, como este 4 es positivo, nosotros sabemos que la parábola va a abrir hacia arriba, ¿sí o no? Entonces vamos a Ajá. hacerle aquí un pequeño cambio. Vamos a ponerle menos 5. No menos 1, sino menos 5. Entonces, mire, lo mismo. El vértice se bajó aún más. Entonces yo tengo que este vértice está acá. Que como este número es positivo, la parábola abre hacia arriba. ¿Sí ve? Entonces hay cositas, vea. Como el vértice está por debajo
por debajo del eje X y la parábola abre hacia arriba, automáticamente yo sé que voy a tener soluciones, o sea, raíces. Las raíces son estos valores donde ella corta al eje X. Estos dos valores, este de acá y este de acá. Eso es en primera instancia. Ahora, ¿qué pasa si esta misma función, la gráfica abre desde este mismo vértice, abres hacia abajo, que es esta función en rosadito? Mira, tengo prácticamente la misma gráfica, la misma ecuación, lo único que le cambié es este menos 5, este menos 4, que acá está positivo y acá está negativo. Entonces, mire, volvemos y encontramos el vértice. Ustedes al encontrar el vértice, que lo saben hacer por la fórmula, vuelve usted a encontrar de que el vértice va a estar por debajo del eje X. Pero en esta función, como este valor es negativo, quiere decir que la gráfica abre hacia abajo. Y al abrir hacia abajo, en algún momento usted va a cortar este eje. No, nunca. Nunca lo voy a cortar. Entonces, en este caso de la rosada, decimos de que esta función no tiene soluciones en los números reales. ¿Por qué no tiene soluciones? Porque no me está cortando el eje. ¿De qué es lo que estamos hablando? Entonces alguien va a decir, profe, pero ¿cómo así que no tiene soluciones? Y ahí estoy haciendo la gráfica. Las soluciones estamos dándole a una ecuación. Tenemos que tener en cuenta que una cosa diferente es una función cuadrática y otra cosa es una ecuación. La función es este bosquejo, es hacer su gráfica. La ecuación es encontrar la solución de ella para los puntos que y vale 0. Eso es una solución de una ecuación, o sea, encontrar las raíces. Por eso estamos hablando de raíces. Entonces, como esta función nunca va a pasar por el eje X, porque va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, entonces decimos que no va a tener soluciones reales, o sea, nunca va a cortar al eje X, eso quiere decir las soluciones, que nunca pasa por el eje X. Ahora, voy a volver a ocultar estas dos. Voy a poner esta de gris, mire. Esta función en gris. Tengo esta función 2x al cuadrado más 2. Lo mismo, encontramos el vértice, que con estas funciones tenemos, lo que vimos la semana pasada, que había 4 tipos de casos o 4 tipos de funciones cuadráticas. Este es uno de esos casos. Encontramos el origen, que el origen está arriba, mire, está por encima del eje X, y además, como es positivo este valor que acompaña al eje, al X al cuadrado, la gráfica abre hacia arriba. Y al abrir hacia arriba, en algún momento va a cortar el eje X, Juan. No. Como no lo va a cortar, esta también decimos que no tiene solución en O los sea, números siempre reales. debe pasar por el eje X. Para que cuando pase por el eje X es cuando nosotros encontramos sus raíces, y esas raíces es lo que le vamos a llamar soluciones. Entonces estamos mirando cómo gráficamente encontramos soluciones de una ecuación. A partir de una función cuadrática, encontrar la solución de una ecuación, que la ecuación es ya encontrar respuesta correcta, concreta. Y las respuestas son las raíces, o sea, cuando pasa la gráfica por el eje X. En este caso, solo haciendo la gráfica, yo digo, no, esta función no tiene solución en los números reales. Su ecuación no va a tener solución en los números reales. ¿Qué pasa con esta de naranja? Mire, es exactamente la misma función que la anterior. ¿Qué cambia entre las dos? Que aquí el 2 es positivo y aquí este 2 es negativo. Negativo. Listo. Como es negativo, yo vuelvo y juega. Encuentro el vértice que también está por encima. Mire, está por encima del eje X. Pero como el número 2 que acompaña el X al cuadrado es negativo, yo sé que la gráfica abre hacia abajo. Y al abrir hacia abajo, en algún momento me va a cruzar el eje X. Sí, obvio. ¿Cierto que sí? Mírelo. Y además aquí lo estamos viendo. Como esta función sí me va a cortar al eje X abriendo hacia abajo, a pesar de que el vértice está por encima del eje X, al abrir hacia abajo ya me garantiza que en algún momento va a cortar al eje. Entonces decimos que esta función sí tendría solución.
sí tendría solución. Ahora, ¿cuántas soluciones tiene? En este caso tiene dos soluciones. ¿Cuándo tiene una sola solución? Cuando en la gráfica solamente el vértice está sobre el eje X. Cuando el vértice está sobre el eje X, tiene una sola solución. O sea que en Cuando este caso el vértice sería la raíz. en ese caso el vértice es la raíz cuando el vértice está sobre el eje X. Ya. Exactamente. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces ya vamos a ver un ejemplo. Pero cuando el vértice no está sobre el eje, vamos a tener dos opciones. ¿Qué quiere decir? Que el vértice que no tenga solución, o sea, que nunca vaya a pasar por el eje X. Cuando el vértice no está sobre el eje X, tenemos dos posibilidades. O que nunca pase por el eje X, o sea, nunca lo corte, o que lo corte en dos partes diferentes. ¿Listo? Esas son las dos posibilidades que vamos a tener. Entonces vamos a mirar aquí un ejemplo. Esta parte de aquí ya lo entendieron. Ahora sí, Juan. Sí, profe. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, muchachos? ¿No? ¿Nadie más tiene preguntas? No, señor. Listo, ok, gracias. Entonces vamos a mirar acá unos ejemplos. Ya le tomé aquí pantallazo a esta parte. Ya ahora les envío esta información. Entonces ya se las envío. Entonces el primer ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo de todo esto que hablamos. Ejemplo 1. Entonces me dice determinar las soluciones. Determinar las soluciones reales de la siguiente función cuadrática. Y la función me dice que va a ser f de x es igual a x al cuadrado. Vamos a ponerla acá. A x al cuadrado menos 2x más 1. Esa va a ser la función, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Yo que les aconsejo que uno haga, obviamente, si ustedes tienen GeoGebra a la mano, pues uno lo único que hace es poner esta función en GeoGebra y automáticamente le hace eso. Pero si uno no tiene GeoGebra a la mano, porque pues la idea también es que nos apoyemos de las herramientas tecnológicas que tenemos, pero que nosotros también sepamos hacer a nuestro pulso todas estas cositas y que nosotros también sepamos interpretar todas estas funciones e interpretar gráficas. Entonces, la solución, ¿cómo sería? Que la vamos a tener tanto por GeoGebra como nosotros hacerlo directamente a mano, por decirlo así. Entonces, lo primero que yo haría es encontrar el vértice. ¿Para qué voy a encontrar el vértice? Para yo saber en el espacio, en el eje, en el plano cartesiano, saber dónde va a estar el punto de ese vértice, si va a estar sobre el eje X o si va a estar por encima o si va a estar por debajo. Si está sobre el eje X, ese vértice, o sea, si en X vale 0 y en Y vale 0, o sea, para que el vértice esté sobre el eje X, quiere decir que, bueno, no necesariamente, puede tener un valor en X, pero que Y valga 0. Si Y vale 0 en el vértice, quiere decir que solo tengo esa solución, no tengo más. Ahora, si el vértice está por encima del eje X, entonces yo digo, bueno, si en este caso, en este caso concreto, si al encontrar el vértice nos damos cuenta de que el vértice está por encima del eje X, ¿cómo sabemos que está por encima del eje X? Porque tiene un valor positivo o negativo en X o 0 y en Y es un valor positivo, ya sea 0,1, 0,2, 1, 2, 3, o sea, es un valor positivo. Entonces, cuando yo me venga acá, aquí que vamos a tapar estas, entonces aquí puede tener cualquier valor sobre el eje X, pero si el eje Y es positivo, entonces automáticamente queda acá en esta parte de encima, quedan estos dos cuadrantes. Entonces, si el vértice me queda por toda esta parte de encima, ya tendría yo que mirar si la gráfica es abre hacia arriba o abre hacia abajo. En este caso específico, como el valor que acompaña el X al cuadrado, que es un 1 imaginario
Ya sobreentendemos que aquí es como si hubiera un 1 y es positivo, automáticamente sabemos que la gráfica abre hacia arriba. Entonces, al saber que el vértice está por encima del eje X y que la gráfica abre hacia arriba, automáticamente decimos, no, esto no tiene soluciones en los números reales. Ahora, si está el vértice por debajo del eje X, o sea que ese valor en Y, en esa coordenada, o el valor de K, recordemos que el vértice tiene coordenadas HK. H significa X, K significa Y. Entonces, si ese valor de K o Y es un número negativo, va a estar por debajo del eje X. Y al estar por debajo del eje X, también tengo que mirar, en este caso abre hacia arriba. Entonces acá sí va a haber soluciones, y va a haber dos, y ya nos tocaría hacer un paso más. Entonces, ahí vamos a ir mirando eso. ¿Listo? Entonces, aquí lo primero es encontrar el vértice, o sea, encontrar esas coordenadas H, K. Eso es lo primero que ustedes tendrían que hacer. Entonces, ¿esto cómo se encontraría? Recordemos que H es igual a la fórmula, que es menos B sobre esto acá, sobre 2A. Recordemos que esta es la fórmula, ¿listo? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Menos B. Entonces sería menos y el valor de B. Aquí el valor de B es el que acompaña a la X, que es menos 2. Mire, es con todo y signo. Ese es el valor de B. Entonces acá sería menos 2 sobre 2 por el valor de A, que el valor de A es el que acompaña el X al cuadrado, que como no hay número, se sobreentiende que es 1. Entonces esto aquí va a ser igual. Esto va a ser igual a menos por menos da más. Entonces se me va a quedar 2 sobre, ¿y cuánto es 2 por 1? 2. Entonces 2 sobre 2, 2 dividido en 2, ¿cuánto me va a dar? 1. Es decir que H vale 1, o sea que este valor de aquí es 1. Ahora, ¿cómo encontramos el valor de K? K es igual a la función evaluada en este punto, o sea, a f de 1. Eso es encontrar K. Es reemplazar las X por este valor que me dio acá. Y voy a encontrar el valor de K o el valor de Y. Entonces, K va a ser a f de 1. ¿Qué va a ser? 1. Aquí cambio esta X por 1 y esa X está elevado al cuadrado. Entonces, sería 1 al cuadrado, ¿sí ven? Menos 2 por el valor de X, que en este caso estamos diciendo que es 1, más 1. Estoy solamente reemplazando ese 1 en cada una de estas X para poder solucionar. Acá pensamos, 1 al cuadrado es 1, porque sería 1 por 1. Menos 2 por 1, 2. Más 1. Ahora, 1 menos 2 da menos 1 más 1, me daría 0. Es decir que el vértice, voy a bajar acá un poquito, es decir que el vértice, estas coordenadas HK, que vamos a ponerlas acá, H, K, sus coordenadas, ¿cuáles son? 1,0. Miren acá. ¿Cuánto vale el punto del vértice en Y? Vale 0. Es decir que el eje el vértice va a estar sobre el eje X, porque Y vale 0. Si Y es positivo, está por encima del eje X. Si Y es negativo, está por debajo del eje X. Y si Y es 0, está sobre el eje X. En este caso, le pregunto, Juan, que era lo que estábamos hablando ahorita. En este caso, ¿cuántas soluciones va a tener? Pues solo va a tener una, que va Una a ser el solución, vértice. que va a ser el vértice. La solución es el valor de X. O sea que la solución la raíz de esta ecuación, de esta función, ¿cuál va a ser? 1. Ahora nosotros, mire, sin hacer nada más, ya sabemos que va a ser 1. Vamos a mirarlo mediante la gráfica. Entonces nosotros decimos Y igual, entonces recordemos que la función es X al cuadrado menos 2X más 1. Entonces Y igual a X al cuadrado menos 2X más 1. Listo. Vamos a cambiar el color, que ya teníamos una gráfica en gris. Color, vamos a ponérselo amarillo.
Listo. ¿Sí alcanzan a observar este color amarillo, muchachos, ustedes allá? Sí, profe. Listo. Miren la gráfica, automáticamente ya tengo la gráfica. Miren el vértice. El vértice, recuerden que aquí se llama extremo, miren. Y el vértice me dice que es 1,0. Y al hacer la gráfica vemos que solamente corta al eje X en este punto. Vea. Si yo me acerco más, mire, cada vez me voy acercando más, mire, solamente lo va a cortar en este punto. Y como este valor es positivo, la gráfica abre hacia arriba, no me lo va a cortar más. Es decir, que esta función tiene una sola raíz o una sola solución, que es el número 1, que es el valor que toma en X. Eso es tener entonces una única solución. ¿Listo? ¿Sí está entendido, muchachos? ¿O hay alguna preguntita? No, profe, yo creo que sí. Pues yo. Sí, sí, señor. ¿Alguien más, muchachos? ¿No? No. Listo, yo ya tomé pantallazo de esto, ya les envío. Vamos con un ejemplo 2. Ahora, muchachos, vamos, acá se dieron cuenta, no tuve que hacer absolutamente nada más. Ya yo con eso ya sabía entonces qué iba a pasar. Entonces, un ejemplo 2 me dice lo siguiente. Vamos a mirarlo, me dice lo siguiente. Dice, determina, ejemplo 2. Determinar a partir de las gráficas si las funciones dadas tienen raíces reales. ¿Qué quiere decir que tenga raíces reales? Recordemos, muchachos, eso lo que quiere decir es que tengan solución. Tener raíces reales quiere decir que tengan solución. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esa parte. La primera me dice que es g de x. Esta se llama así, es una función g. Las funciones no todas se tienen que ser f. G de x es igual. Pero no afecta nada. O sea, es lo No, mismo que no, X. porque es como si, esos son los nombres. Es como si, digamos, yo siempre en mis ejemplos dijera Diego tal cosa, Diego tal cosa. Entonces uno diría, Ah, o sea, ok. todos tienen que llamarse en Diego. No, o sea, es el nombre que yo estoy dando para el ejercicio. ¿Listo? Ah, Pero ok. eso no importa que yo le ponga, la letra que yo le ponga acá, no importa. Es más, no todas tienen que ser G de X, puede ser G de T, G de H. Es decir, que esa función ya no va a tener valores X, sino valores H. Recordemos que Ah, listo. como son letras, me está diciendo que son números cualquiera. Es más, cuando ustedes ven física, cuando vean física, que ustedes vean la función, ven mecánica, que en mecánica uno habla de movimiento, movimiento rectilíneo, movimiento uniformemente acelerado, ven gráficas de movimiento, o sea, todo esto que están aprendiendo se puede ver la aplicación cuando ven física, que es uno graficar funciones. Entonces, la aceleración, por ejemplo, la aceleración es una función cuadrática, porque su fórmula está determinada a partir de una variable cuadrática. Y en la aceleración y en los movimientos, la variable es una t, que es el tiempo. Entonces, que es cuando le hacen a uno preguntas, si un vehículo, un cuerpo se movía a una velocidad de tal cosa, ¿cuánto era su aceleración? Y la velocidad, ustedes recuerdan que están dado por el tiempo, depende de cuánto tiempo haya transcurrido, yo sé cuánto espacio he andado. Entonces, si a mí me dicen en un segundo, he andado un paso, en 10 segundos he dado 11 pasos, en 20 segundos he dado 25 pasos. Entonces, dependiendo del tiempo, yo voy a saber cuánto espacio he recorrido y eso se ve en física, ¿sí? Entonces, ahí la función, la variable es el tiempo, entonces no siempre la variable es una X, también puede ser dependiendo del contexto, se toman las letras. Lo que pasa es que en matemáticas, por lenguaje universal, pues uno siempre habla de las variables X y Y, porque son las del plano cartesiano, pero pues no necesariamente siempre tiene que ser X y Y. ¿Listo? Entonces acá me dice que la función es g de x es igual a x al cuadrado
a ponerla acá, x al cuadrado menos 4x. Menos 4x. Esa es una función. Y la otra función, llamémosla h de x, puede ser. Esta h es diferente a la h del vértice, es una h de x. Entonces es una función h que yo la llamé h, el nombre es h. Entonces h de x dice que la ecuación es x al cuadrado, su función es x al cuadrado, menos 4x más 5. Menos 4x más 5. Vamos a determinar de estas dos, si tienen o no tienen soluciones. Entonces, solución. ¿Qué haríamos inicialmente, muchachos? Lo que siempre hacemos en cada una de las funciones es encontrar su vértice. Cuando estemos haciéndolo aquí a mano, siempre encontremos el vértice, que el vértice es el punto de partida para hacer una gráfica, porque acá me dicen a partir de las gráficas, entonces a partir de eso nosotros encontramos el vértice. Una vez tenemos el vértice, nosotros ya hacemos una tabla de valores. Si recuerdan la clase pasada, la semana pasada que hacíamos una tabla de valores, que damos valores a partir del vértice, unos 3, 4 valores a la izquierda del vértice y a la derecha del vértice, o sea, puntos hacia la izquierda en X negativos, y valores positivos también, y los valores hacia la derecha del vértice. Entonces, lo primero es encontrar el vértice. Entonces, vamos a encontrar el vértice de g de x. ¿Qué sería el vértice de g de x? Entonces, es encontrar los valores hk. H, ¿cómo se encuentra? Recordemos, siempre se encuentra por la fórmula menos b sobre 2a. En este caso, pero nosotros vimos la semana pasada unos casitos, ¿cierto? Sí. Pero, bueno, acá no me sirven los casitos porque acá me acompaña una x. Si el x al cuadrado estuviera solo, ya sabíamos que partía del origen, o sea que el vértice iba a ser 0, 0. Y ya a esos que me acompañe es este valor solito que no tenga x. Recordemos que si el número es positivo, a partir del origen la muevo hacia arriba, las unidades que sea el número, o si es negativo lo muevo hacia abajo. Como este no tiene la x, no me sirve. Entonces sí nos toca empezar a encontrar el vértice mediante la fórmula. Entonces h era menos b, o sea, menos, y el valor de b, que en este caso vuelve a ser un número negativo, menos 4, miren, menos b, o sea, menos 4, sobre 2 por el valor de a, que en este caso, como aquí no hay numeritos, sabemos que es 1, ¿sí o no? Entonces, en este caso, esto aquí va a ser igual. Menos por menos, este menos de acá por el menos del 4 me da positivo, entonces me queda 4 positivo sobre 2 por 1, 2. Y 4 dividido en 2 me va a dar 2. Entonces, quiere decir que ese h vale 2. ¿Qué sería entonces k? Recordemos que k es la función, que la función en este caso se llama g, la función evaluada en este punto h, o sea, quito x y pongo ¿cuánto? Pongo 2. Eso es evaluar la función. Entonces, acá, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2, cambié la x por 2, que fue este valor que me dio, entonces sería 2 al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, menos 4 por ese valor de x que dijimos que es 2. O sea que esto aquí va a ser igual. 2 a la 2 es 2 por 2 y 2 por 2 me da 4. Menos 4 por 2, 8. Entonces me quedaría 4 menos 8 y 4 menos 8 es menos 4. Listo, encontramos el vértice. El vértice entonces, ¿qué coordenadas va a tener? El vértice va a tener coordenadas en x o en h, 2 y en el otro menos 4. Esas son las coordenadas del vértice. Listo, nos venimos aquí para el plano cartesiano. Venimos entonces acá para el plano cartesiano. Entonces ya sabemos que las coordenadas, voy a aumentarlo acá. Las coordenadas dijimos que eran 2 menos 4, 2 en x menos 4 en y. Entonces 2 y menos 4. Va a estar el punto más o menos por acá. O sea que el vértice, 2 menos 4, el vértice va a estar por debajo de esta línea, o sea, por debajo del vértice del eje X. Como va a estar por debajo, para que haya solución, yo que necesito que la gráfica abra hacia arriba o abra hacia abajo. ¿Cómo, profe? No le entendí la Chicos, pregunta. miren, vuelvo y digo, aquí estamos en la 2 menos 4, ¿listo? Entonces tengo Ujú. 2
menos 4. Va a estar por aquí el vértice, por aquí abajito, por aquí en esta parte. Para que esto tenga solución, o sea, tenga raíces, yo necesito que a partir del vértice, para que tenga raíces es cortar el eje X. Para que esto tenga solución, quiere decir que la gráfica tiene que abrir hacia arriba o abrir hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Y efectivamente esta gráfica, ¿ustedes qué pueden decir de esta función? ¿Que va a abrir hacia arriba o que va a abrir hacia abajo? Hacia arriba porque tiene la X positivo. Porque este de acá, el x cuadrado, es positivo, va a abrir hacia arriba. Como va a abrir hacia arriba y el vértice es diferente, está diferente del eje X, quiere decir que ¿cuántos puntos la van a cortar? La van a cortar en 2 puntos. ¿Qué tienen ustedes entonces que hacer en este momento, muchachos? Con este me va a servir. Entonces, para yo poder encontrar los vértices, hago la gráfica. Listo, ustedes empiezan a hacer la gráfica, que es hacer una tabla de valores. Ahora, si no quieren hacer la gráfica, si ustedes no quieren hacer la gráfica, encontramos el corte con el eje X. ¿Y cómo sabemos cuándo es el corte con el eje X? Que nosotros lo vimos la semana pasada. Saber los cortes con el eje quiere decir que cuando pasa por este eje es cuando Y vale cuánto. Si acá pasa una gráfica por acá y por acá, ¿cuánto va a valer Y? 0 y 2. Bueno, yo no les estoy hablando de X, les estoy hablando solo de Y. Por acá, por cualquier punto de acá o por cualquier punto de acá, yo sé que pasa una línea. Venga, voy a hacerlo acá. Voy a hacer por acá así, mire. Yo sé que la línea, mire, pasó por acá y pasó por acá. Entonces, no sé exactamente qué valores, pero yo sí sé automáticamente qué valor va a tener aquí X. Mire, yo sí sé automáticamente aquí qué valor va a tener esto Y, qué pena. Siempre que la gráfica pase por el eje Y, X, quiere decir que Y ¿cuánto vale? Vale 0. Porque toda esta línea, en toda esta línea, Y vale 0. Mire, como es la línea del eje X, esto vale 0. Es lo mismo acá, mire, toda esta línea, ¿cuánto vale X? En toda esta línea, X vale 0. Los únicos que van a tener valores son en Y. Aquí la única que va a tener valores es en X. Quiere decir que Y, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces, para yo poder hallar los cortes en el eje X, lo que necesito saber es cuando que Y valga 0. Eso es lo que hacemos. Entonces, hacer el corte con el eje X es que, y voy a ponerlo entre comillas, Y sea 0. Es decir, esto de acá sea 0, la función. ¿Cómo encontramos eso entonces, muchachos? Eso lo encontramos de la siguiente manera. Entonces decimos que 0 sea igual a nuestra función, y la función es este pedacito. Entonces decimos que 0 sea igual a nuestra función. O sea, 0 igual a x al cuadrado menos 4x. Y empezamos nosotros a hacer despejes. Empezamos nosotros a encontrar esos despejes para poder hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Que va a ser esa parte del tema. Nosotros lo vamos a hacer mediante la factorización, mediante la fórmula cuadrática, mediante todas esas cositas. ¿Listo? Entonces, esto les estoy haciendo es el abrebocas para el tema de mañana. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos esto? Encontramos los cortes en el eje. ¿Y cómo encontramos el corte en el eje? Cogemos la función y la igualamos a 0. Cogemos la función y la igualamos a 0. ¿Listo? Ahora, si nosotros no hacemos esto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es mirar para qué valor es esto, se me va a convertir en 0. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la tabla de valores, que era lo que estábamos haciendo la semana pasada. Por aquí les voy a mostrar, no lo tengo acá. Que sí recuerdan en la tabla de valores, muchachos. Lo del tema que se sacaba para la gráfica. Sí, para la gráfica, que eran unos numeritos para X y después Ah, sí. empezar a hacer el reemplazo en la función para encontrar con esos números cuánto valía en Y. Sí. Listo. Eso es hacerlo mediante tabla de valores y empezar a encontrar. ¿Qué pasa entonces? Aquí solo estoy haciendo el abrebocas para la clase de mañana. Mañana volvemos a coger esto. ¿Qué pasa ahora cuando nosotros hacemos la gráfica? Entonces observen acá. Voy a borrar esto. Recordemos que la gráfica es
y igual a x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado menos 4x. Menos 4x. Observen acá. Mire. Efectivamente, mire, vértice. 2 menos 4, que fueron los valores que encontramos acá. Mire, 2 menos 4. Efectivamente, esos son. Y efectivamente, como la gráfica abre hacia arriba, me va a cortar en 2 puntos. Me va a cortar aquí, en esta coordenada 4,0. Si ustedes observan, cortar en el eje X, quiere decir que Y vale 0. Mire, Y vale 0, o sea que ¿cuánto vale? Vale 4. Y el otro corte es aquí, que va a ser 0,0. O sea que las dos soluciones que va a tener las dos raíces que va a tener esta ecuación, ¿cuáles van a ser? 0 y 4. O sea, los Y valores de X. 0, porque aquí es 0, mire. Siempre en Y, cuando corta el eje X, siempre en Y vale 0. Y en la raíz es el valor del otro punto, o sea, el valor de X. Y aquí X, ¿cuánto vale? Vale 0. Y aquí, ¿cuánto X, cuánto vale? Vale 4. Entonces, las raíces de esto, ¿cuántos van a ser? Las raíces serán, por la gráfica, son 0 y 4 positivo. Esas son las raíces. Que eso lo vamos a saber en el corte con el eje Y. ¿Listo? Eso es la primera función. Vamos a mirar la segunda función. Voy a tomar acá pantallazo para subirles esta foto. Y acá continuamos. Ahora la otra función. Ahora vamos a encontrar el vértice. ¿De quién? De h de x. Vértice de h de x. ¿Qué es encontrar el vértice de h de x, muchachos? Entonces es hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita. Es encontrar el valor h de esa función, o sea, el vértice, que ¿qué va a hacer? Va a ser mediante la fórmula. La fórmula me dice que es menos b, y en este caso, ¿cuánto sería? A ver, recordemos que la ecuación vuelve a ser esta de acá, miren. Menos b menos 4. menos, muy bien, menos 4 sobre 2a. O sea, sobre 2 por el valor de a. Y en este caso en h, el valor de a, ¿cuánto es? 1 nuevamente, ¿cierto? Y cuando ustedes hagan todo esto, entonces acá menos por menos da más. 4 sobre 2 por 1, 2. O sea, me queda 4 sobre 2 y 4 dividido en 2 me va a dar 2. Entonces ya encontramos que eso vale 2. Ahora es volver a hacer K, que K va a ser igual a H evaluado por este valor que encontramos, que nuevamente es 2. O sea, volvemos a hacer H de 2. Y en este caso, entonces, va a ser ¿qué? Va a ser 2 a la 2, o sea, lo mismo que acá. Va a ser 2, que es el valor de X, elevado a 2, menos 4 por el valor de 2, pero aquí hace falta algo, más 5, porque la función sí tiene un más 5, mire. Es toda esta función, solo reemplazar X por este valor que encontramos acá, que es 2, que sería 2 a la 2 menos 4 por 2 más 5. Ahí sí cambia con eje más 5. Y eso aquí va a ser igual, entonces 2 a la 2 es 4, menos 4 por 2 es 8, entonces menos 8, más 5. Y al hacer esto, entonces me va a quedar 4 menos 8 es menos 4 más 5, 1. ¿Sí o no? 4 Sí. menos 8 es menos 4. Y menos 4 le sumo 5, me va a dar 1. Es decir, que el vértice, ¿qué coordenadas va a tener? El vértice va a tener sus coordenadas. Esta de acá, 2, que fue el valor de h, coma, y el valor de k que encontramos que es 1, en este caso. Entonces, miren acá. La gráfica, nos venimos ahora acá para el plano cartesiano. La gráfica tiene coordenadas, miren, recuerden, 2, 1. 2 en X, 2 en X y 1 en Y. Entonces, el punto del vértice quedaría por debajo o por encima del eje X. Por encima. Por encima, mire, 2, 1. Entonces queda por acá encima. Si el vértice queda por encima, para que haya solución, la gráfica tendría que abrir hacia arriba o hacia abajo.
Para que corte el Para eje, hacia abajo. tendría que abrir hacia abajo, ¿cierto? Para que corte el eje, tendría que venirse hacia aquí, hacia abajo. Para que ella se venga hacia abajo, ese x al cuadrado tiene que ser un, ¿qué? ¿Positiva Negativo. o negativa? Muy bien. Eso quiere decir que estamos entendiendo. Muy bien. Pero ¿qué observamos acá? Que la función es que ese x al cuadrado es positivo, ¿sí o O no? sea, no va a tener solución. Exactamente, mire, solamente con encontrar el vértice, solamente con encontrar el vértice y ya saber lo que va a ser la gráfica, automáticamente decimos que esto no va a tener solución. Ahora, ¿cómo ustedes hacen la gráfica? Como les dije anteriormente, mediante la tabla de valores. Empiezan a dar valores en X para que ustedes miren cuánto da un valor en X, cuánto vale en Y y empezar a poner los punticos y hacen la gráfica. Y acá entonces me la va a hacer ella automáticamente, miren. Y igual, y la función es x al cuadrado, entonces vamos Menos a poner acá, 4. x al cuadrado, muy bien, menos 4x más 5. Listo. Miren, quedó de azulita. Obsérvenla, mírenla acá, mire. Vértice 2 1, mire. Vértice 2 1 que fue el que encontramos. Y como a partir del vértice la gráfica abre hacia arriba, mire, la gráfica se va hacia arriba, quiere decir que esto no tiene soluciones. O sea que a partir de las gráficas, esta podemos decir que no tiene soluciones. ¿Sí me entendieron? ¿Sí Sí. entendieron esta parte? Eso es, mire. Entonces a partir de la gráfica no tiene soluciones reales. Entonces, ¿y por qué? Porque como el vértice está por encima del eje X y la gráfica abre hacia arriba, quiere decir que no va a cortar nunca el eje X, por lo tanto, no va a tener soluciones. Y eso era todo, muchachos. Eso es todo lo que uno hace con esto. Ya la clase de mañana vamos a mirar cómo con diferentes casos, ahora sí, cómo dar la solución de una ecuación. ¿Listo? En la clase de mañana. Preguntas que tengan, muchachos, con respecto a esto. No. No. ¿No? ¿Todo está entendido? Entonces, Creería que sí. listo, entonces va a dejar acá. Me permiten un momentico. Voy a dejar de presentar para enviarles. Les voy a enviar los pantallazos de lo de hoy. ¿Listo? De toda la clase de hoy. Entonces, acá que tengo. Ah, imágenes. Tengo esta. Listo, chicos. Ahí les envié entonces lo de hoy. Vuelvo y pregunto si está más claro, si está claro el tema. Si ustedes observan, muchachos, esta parte, seguimos trabajando lo de la semana pasada, o sea, seguimos mirando cómo son las gráficas, hallar vértices, hacer, empezar a determinar cómo sería una gráfica sin hacerla exactamente, empezamos a mirar cómo sería el comportamiento de una gráfica. Entonces son cositas que tiene que tener en cuenta en eso. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué van a hacer ustedes ahorita? Bueno, ya voy a dejar de grabar. Voy a detener la grabación ya.